Janet Bryan encontró el paraíso cuidando de su perfecta familia, digna de un testigo de Jehová. Ella estaba orgullosa de ser parte de eso. Pero bajo la superficie su fe ocultaba horribles secretos. Esto no tiene ningún sentido. Y cuando la iglesia es puesta en duda, una ira divina se desata. La gran palabra era hipocresía. Cálmate, ¿qué dices? Si las cosas no se hacían como ellos querían, había problemas. Y pronto, el paraíso terrenal de Janet se volvió un infierno. Dejar la iglesia lo habría condenado al infierno. Si eres lo suficientemente odiado, te hacen desear estar muerto. Devoción mortal. De marzo de 2002, McMinnville, Oregon. La oficina del sheriff del condado de Yamhill responde a una llamada de una vecina preocupada. Ella dijo que la familia que vivía en la otra calle no la veían desde hacía semanas. Los dos autos estaban en la entrada, pero nadie respondía a la puerta. Algo no estaba bien. Los chicos no van a la escuela. Y nos pidieron que fuéramos a ver si la familia estaba bien. Oficina del sheriff. ¿Hay alguien? Dentro de la casa, los investigadores descubrieron una escena macabra. No entiendo cómo un ser humano puede hacer eso. Teníamos agentes de muchos años de experiencia, pero esta era la escena más espeluznante que había visto. Janet era como un ángel. Siempre sabía que era lo correcto. Así era Jane, así era ella. Janet Smith creció en una familia muy religiosa cerca de Sacramento, California. Janet tuvo una infancia feliz. Se los conocía como la familia perfecta. Parecían una familia muy tradicional. Janet era una adolescente tímida, admirada por sus modos dulces y su belleza natural. Ella era hermosa, tenía algo especial. Era su comportamiento, era una dama, siempre. Janet era muy tranquila y reservada. Janet era muy unida a su madre, John. La felicidad de mi madre eran sus hijos. Era una madre fabulosa, feliz y muy protectora. ¿Me gusta? Buena dama, buena. Janet seguía el ejemplo de su madre y cuidaba bien a su hermana menor, Sharon. Ella me hacía reír. Tenía un lado compasivo y tierno. La lección de hoy es de 2 Samuel. Janet y su familia eran testigos de Jehová devotos. La iglesia a la que iban se llamaba Salón del Reino. Ellos estaban muy involucrados en la iglesia. Los testigos de Jehová se originaron en un punto de vista religioso surgido en el siglo XIX. En cualquier momento, Jesucristo pondría fin al mundo. Debemos tener fe y ser fuertes y saber que al final todo nos será revelado. Los testigos viven según la estricta palabra de Dios, a quien se refieren como Jehová. Según ellos, los demás viven en pecado y están condenados a la perdición. Los testigos de Jehová ven el mal en muchas tradiciones que estima el resto de la sociedad. No celebran cumpleaños. No se pueden celebrar fiestas. Cantar canciones navideñas es del mal. Van puerta a puerta para convertir a la gente. Al evitar la influencia de Satán, seguidores como Janet creían que serían elegidos por Jehová para no sufrir el apocalipsis, mientras que los no creyentes sufrirían muertes horrendas. Como joven mujer que era, Janet era devota, pero sus oraciones parecían caer en oídos sordos. ¡No te me acerques! ¡Aléjate de mí! La madre de Janet empezó a mostrar signos de una alarmante enfermedad. Mi madre se enfermó cuando nosotras éramos jóvenes. Se volvió un zombie y empezó a desconectarse. El estado de la madre de Janet se deterioraba.
Y esa mujer adorable solo era el caparazón de su antigua alma. ¿Imaginan lo difícil que era estar ahí y ver cómo mi madre se deterioraba? Pero era 1979 y los testigos de Jehová no permitían la atención médica fuera de la fe. Desesperados por ayudar a la madre, la familia habló con un anciano de la iglesia. No sé qué más hacer. Él era considerado el hombre de mayor madurez espiritual en la congregación. Guiaba a los congregantes según los principios religiosos. Los aliento a confiar en Jehová en busca de fortaleza. Los ancianos alentaban a la gente a valerse de las enseñanzas de la Biblia. Eso podía curarlo todo. Pero la madre de Janet empeoraba. Desesperado, el padre de Janet contradijo las enseñanzas de los testigos e internó a la esposa. Y envió a Janet y a la hermana a vivir con parientes al otro lado de la ciudad. Mientras mi madre estuvo en el hospital, mi padre desapareció. No sé cómo superamos todo eso. Lejos de casa y sin sus padres, Janet se volvió pesimista. Entonces Janet se volvió callada. Me cuidaba, pero no emitía palabra. Sentía vergüenza por lo que estábamos pasando. La congregación de su familia estaba horrorizada porque ellos habían pedido atención médica externa. Decían que esa familia no ponía su fe en Jehová, sino en ellos mismos. Janet vivía marginada debido a esas circunstancias. Pero Janet seguía siendo creyente, pese a los problemas en su casa. Janet era una testigo de Jehová muy leal. Mientras que otras adolescentes centraban su vida en torno a los amigos y a las fiestas, Janet prefería el consuelo de la fe y el arduo estilo de vida que esa fe demandaba. La vida de Janet giraba en torno a la religión. Ella iba a 5 reuniones semanales. Los demás días estudiaba para las reuniones. Era la única vida que Janet conocía, y cuando fue apropiado, ella fue recibida en el cerrado círculo de la congregación, que se convirtió en su familia sustituta. Pero una tarde de 1984, una inesperada llamada le interrumpió la rutina. Un chico de la escuela me invitó a salir. Ok, ¿cómo se llama? Robert. Robert Bryan era un devoto testigo de Jehová de la iglesia vecina. No podía ser más pulcro y sano. Robert tenía un rostro muy inocente, ojos tiernos, una enorme sonrisa. Yo decía que Robert era el más inocente de todos. Era un buen chico y les caía bien a todos. ¿Sí? Un cálido día de primavera, ellos tuvieron su primera cita. ¿Quieres un emparedado? Claro. ¿Tú las hiciste? No, yo ni siquiera sé qué son. ¿Quién los preparó? Mi madre. Las citas son muy interesantes en esta religión. Hay chaperones todo el tiempo. Si se siguen los deseos de la carne, serán aniquilados en el Armagedón. Tu madre es muy dulce. Sí, mi padre y ella son estrictos a veces, pero cito proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Robert le hizo perder la cabeza a Janet. No solo era guapo y amable, sino que estaba tan involucrado como ella en la fe. Habla con mi padre, él te responderá. En realidad, su padre, Kate Bryan, era un conocido anciano de la iglesia. ¿Tu padre es un anciano? Los padres de Robert eran testigos de Jehová muy comprometidos. La religión era una gran parte de su vida y de la vida de Robert. Tras el caos en la infancia de Janet, la reconfortaba que este chico, proveniente de una familia conocida en la iglesia, gustara de ella. No podía esperar más que eso. En poco tiempo, se volvieron inseparables. Sé que ella lo quería. Era la historia de Cenicienta. Tras meses de cortejo, Robert le dijo a Janet que le tenía una sorpresa. Era un libro de himnos de testigos de Jehová, con la inscripción Janet Bryan, el primer nombre de ella y el apellido de él. Le preguntó si le gustaría llamarse así. ¿Sí? Bien. Ella estaba exaltada, casi incrédula, porque alguien la estaba salvando. Te quiero. Yo también te quiero.
La pareja se casó, y 11 meses después, Janet vivía la vida que siempre había soñado. Tuvieron 2 niñas y 2 niños. Todos estaban sanos y felices. Eran la imagen de la familia perfecta. A diferencia de su propia vida, donde su madre estaba enferma, ella se unió a una familia dedicada a la religión y ahora era parte de eso. Se sentía orgullosa de ser parte de eso. Robert mantenía a su familia dirigiendo una empresa de jardinería que había creado con su padre. Le iba bien. Los clientes estaban satisfechos con su trabajo. Todos lo querían. Rob era sumamente responsable. Janet sabía que estaría bien cuidada. Y Janet era la esposa perfecta. Janet llevaba una vida tranquila y cuidaba tanto de sus hijos como de su casa. En esa religión no se usa la palabra sumisión, pero las mujeres tienen que ser sumisas con sus esposos. Janet estaba feliz con su vida, y el 23 de febrero de 1996, Robert y ella celebraron una fiesta que su fe les permitía, el aniversario de bodas. Los testigos de Jehová no celebran muchas cosas que sí celebran otras familias, pero el aniversario de la pareja es un hecho importante en su fe. El padre de Robert estaba feliz de ver a sus nietos creciendo en la fe. ¿Quién es tu mejor amigo en la escuela? Jehová. Jehová. Y hoy se sentía honrado de compartir buenas noticias. Robert, hijo mío, los ancianos y yo te elegimos para que seas anciano. Ser anciano es un privilegio. Eres el pastor del rebaño, como si fueras elegido por Dios. Janet se sentía orgullosa. Ese era el sueño que tenía toda chica. Que su esposo fuera muy importante. Pero en poco tiempo, este sueño se convirtió en pesadilla. Suficiente con Robert, por favor. Había alguien que lo influenciaba. Alguien descontrolado. Janet Bryan era una leal miembro de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Aunque había crecido en una familia problemática, ahora era una esposa y madre dedicada, que criaba a 4 niños hermosos. Ellos eran muy vivaces. Se sentía el amor y la calidez de ese hogar. Robert tenía una empresa de jardinería con su padre, y así mantenía a su esposa e hijos, a quienes quería más que a nada. Rob trabajó más que cualquier hombre que haya conocido. Trabajaba mucho para mantener a su familia. Pero la devoción a su fe y el rol de anciano superaban todo lo demás. Hola. Hola, mucho gusto. Hola, ¿cómo va todo? Hasta aconsejaba a congregantes en su propia casa. Siéntese aquí. Los ancianos ayudan al rebaño cuando hay problemas. Dime qué problemas tienes. Robert los escuchaba e intentaba resolver los problemas valiéndose de la Biblia. Como dicen los proverbios. Janet veía que su esposo asumía ese rol con gran fervor. La mayoría de los ancianos ocupaban ese rol por prestigio, por poder. Robert no era así. Él escuchaba a la gente, asumía responsabilidad hacia la gente con gran seriedad. Pero Janet empezó a preocuparse cuando Robert llevó su rol de anciano a otro nivel. Él pensó que era su destino ser anciano y lo asumió con gran pasión. Janet veía que esto le insumía mucho tiempo a su esposo y fue difícil para ella. Pronto, el compromiso de su esposo se cobró más que el tiempo con la familia. Un día, Robert llegó a casa con una pésima historia para Janet. Hoy me sucedió algo extraño. Le explicó que estaba haciendo su trabajo de evangelización puerta a puerta cuando se topó con un dueño de una casa inusualmente poco Mi nombre es cordial. Robert Bryan, soy... Ella le dijo que no podía hablar con él. Porque en realidad fui testigo de Jehová y me quitaron la membresía. Te veo en la otra casa. Un testigo al que se le quita la membresía es alguien excomulgado de su fe, considerado un pecador impenitente. Usted sabe muy bien que no debería hablar con un miembro excomulgado. Janet escuchó la historia de Robert. Los dos sabían que los testigos tienen prohibido comunicarse con estos pecadores. Deben marginarlos. La mayoría de los ancianos se habría alejado, pero no era el caso de Rob. Robert no le daba la espalda a un congregante en crisis, ni aún a un excomulgado. Por favor, dígame qué le ocurrió. Ella le dijo que había sido violada, que les contó a los ancianos y que ellos le dijeron que era su culpa porque no habría gritado.
Como no estuve de acuerdo con ellos, me quitaron la membresía. No tiene sentido que los ancianos hayan actuado de esa forma. El deber de ellos es ayudarla, no marginarla. Janet no entendía por qué Robert estaba molesto. Siempre leal a la iglesia, ella creía que los ancianos debían saber qué hacían. Los ancianos siempre siguen la voluntad de Dios. Pero por primera vez en su vida, Robert no estaba tan seguro. Él se preocupaba, quería ayudar a las personas. Tengo que averiguar qué pasó. Robert estaba decidido a entender por qué los ancianos de esa congregación le habían quitado la membresía a esa mujer. Se reunió con ellos para entender un poco más. ¿No tenemos una responsabilidad con ella? Él cuestionaba a los ancianos en cuanto a la violación de las mujeres. Me dicen que le quitan la membresía porque ella no gritó. Los ancianos insistían en que la palabra era clara al respecto. Se fundamentaban en el libro del Deuteronomio. Claramente dice que si una cristiana no grita ni hace nada por huir, consiente en el adulterio. Ella desobedeció la ley divina, Robert. Ellos veían todo no desde un punto de vista secular, sino desde un punto de vista espiritual, y en eso pecaron. Para Robert, los testigos de Jehová siempre fueron misericordiosos, compasivos. Él no podía imaginar otra forma. Pero si gritando su vida corría más peligro, ¿eso no se tiene en consideración? Robert, esto es así. Así procedemos. No vamos a seguir discutiendo. Después de la reunión, Janet le imploró a Robert que confiara en la sabiduría de los ¿Cómo ancianos. ignorar esto? Ellos tienen razón, Robert. No podemos cuestionar la palabra de Dios. Mantenerse fiel al camino divino fue la gracia salvadora para Janet desde que su madre fue internada. Eso nos enseñaron. Ella no quería crear problemas. Para ella, los ancianos tienen la última palabra en todo. Debes sacarlo de tu mente. Pero Robert no podía dejar de pensar que la iglesia estaba equivocada. Empezó a ver la hipocresía y que esta organización no se manejaba según el amor. Quedó devastado. Estoy segura de eso. Pese a las órdenes de los ancianos y de los deseos de Janet, Robert decidió averiguar más sobre la violación en los testigos de Jehová. Lo que descubrió fue alarmante. Descubrió que había muchísimos casos como ese. Se dio cuenta de que había un problema de maltrato en la organización y de que no era denunciado ante las autoridades. Si una víctima denunciaba que había sido abusada o violada y el abusador lo negaba, allí terminaba todo, se cerraba. Entonces se enfureció. ¡Lo sabía! Robert no podía evitar pensar que la iglesia malinterpretaba las palabras de Jehová. Los ancianos son humanos y algunos tomaban decisiones que no eran correctas. Robert veía las deficiencias de esta práctica y veía que no servía. Suficiente, Robert, por favor. Vete a casa y piensa en lo que estás diciéndonos. A ellos no les importaba nada. Espero que... Es la forma en que los ancianos piensan, la forma en que la congregación piensa. Hay que cubrir todo lo malo. Debía estar aturdido, luchando en su propia mente. ¿A quién recurriría? No podía recurrir a lo que conocía de toda su vida, a su fe. Robert tampoco encontró alivio en su hogar. Me preocupa que él diga algo y no pueda retractarse. No sé. Bien, debo colgar. Como los ancianos, Janet se sentía inquieta por las dudas de su esposo. No se pueden descartar sistemas de creencia, en particular para quien fue criado en ellos. Robert, no puedes seguir cuestionándolos. Pero Robert ya no quería escuchar eso. Él luchaba contra terribles demonios en su mente. Janet estaba estupefacta. Sabía lo que él haría. Ella sabía que no se podía criticar a la organización y conservar un puesto en ella, pues había sanciones. ¿Y si te quitan la membresía? Eso perjudicaría a nuestros hijos. Y tus padres serán echados de la iglesia. Cuando se le quita la membresía a alguien, se lo echa, se lo margina por completo. Es devastador. Así Robert arriesgaría la separación de su familia, la conexión con la fe, y eso asustaba a Janet.
La familia de Janet había sido marginada cuando rechazó el consejo de los ancianos en cuanto a la madre. Porque mi madre fue internada. Tuvimos una infancia caótica y disfuncional. Janet no quería enfrentar esa posibilidad otra vez. Pero Robert, de pronto, era un hombre con quien no se podía razonar. ¿Qué estás escribiendo? Le escribo a la iglesia principal en Nueva York. Ellos van a entender que yo actúo por el amor de Jehová. La carta de Robert criticaba la forma en que la religión trataba los casos de abuso, y eso fue directo a la sede central de los Testigos de Jehová. Robert pensó que la iglesia principal respondería. Lo sacó a la luz. Robert, por favor, no lo hagas. Janet temía que la carta de Robert tuviera terribles consecuencias sobre sus seres queridos. En esa religión, si cuestionas algo, te odian. Si no eres lo suficientemente odiado, te harán sentir ganas de estar muerto. Janet Bryan temía perder su vida perfecta como devota testigo de Jehová. Su esposo Robert se había contactado con la iglesia principal y criticaba la forma en que la fe manejaba los casos de abuso sexual. Robert pensó que ellos responderían y les escribió una carta. Como creyente ejemplar, Janet sabía que debía apoyar a su esposo. Pero la obsesión de Robert ahora llegaba a niveles peligrosos. Él debió pensar que era un profeta de los tiempos modernos. Pensó que era un deber hacer esto. Pero cuando Robert recibió la carta de respuesta, Habla, Robert. no fue de los líderes de la iglesia de Nueva York. Sí, llego en 20 minutos. Eran los ancianos de Salón del Reino. Te quiero. Te quiero. Janet tenía la esperanza de que los ancianos se reconciliaran con su esposo. Pero horas después, cuando él volvió, la mirada de Robert la llenó de miedo. ¿Qué dijeron? Janet, me quitaron la membresía. Robert, que había dedicado su vida al servicio de los Testigos de Jehová, era considerado pecador impenitente y estaba oficialmente marginado. A Rob le quitaron la membresía por objetar la religión. Los líderes en Nueva York dijeron que Rob era peligroso y que había que deshacerse de él. Y eso hicieron. ¿Qué va a decir tu padre? ¿Qué les diré a los niños? La situación era imposible para Janet. Le habían enseñado a apoyar a su esposo. De pronto no lo apoyaba. Estaba en un dilema. En busca de consuelo, Janet fue a un servicio en la iglesia, pero quedó boquiabierta cuando constató que ella también había sido marginada. Algunas esposas no están de acuerdo con sus esposos. Finalmente llega el divorcio. Eso es lo que se esperaba. Y todos sentían pena de que ella siguiera ligada a una apóstata. Pero si la esposa se queda junto al esposo, también es marginada. Hasta la familia de Robert le dio la espalda a ella. ¿Qué? Robert, espera Oigan, que tú... ¿les gustaría tomar un helado con el abuelo y la abuela? Sí. Me lo llevo. En Creo que realidad tu madre estoy necesita bien. descansar. No, estoy bien. Vamos, chicos. La práctica de marginar ha sido comparada con la tortura psicológica. En primer lugar, la persona está devastada porque siente una pérdida. Uno se pregunta cuánto se puede seguir cuando pasa algo así. Quitarle la membresía a alguien es la muerte. Los padres de Robert lo marginaron sin compasión. Aquí tienes, papá. Su padre abandonó el negocio familiar y se llevó todos los clientes Testigos de Jehová. ¿Es así como será? Su padre no solo dejó el negocio, sino que marginó a su hijo por completo. A menos que Robert se arrepintiera, nunca sería bienvenido en la fe. Eso dejó a Janet en una encrucijada espiritual. Ella se asustó mucho porque la religión era todo lo que conocía. Janet tuvo que tomar una decisión de vida. ¿Se quedaría junto a su esposo o junto a la iglesia? Ella debió creer que la religión estaba equivocada porque se alejó de ella. En efecto, ella misma se quitó la membresía. Janet dejó tras ella la fe de su infancia para dedicarse a Robert y sus hijos.
Cuando pierdes a alguien, haces lo imposible para permanecer unido. Aunque se alejaron para siempre de los testigos de Jehová, siguieron siendo cristianos devotos. Bien, vamos a orar. Ellos decían que podíamos estudiar la Biblia nosotros mismos. Querido Padre Celestial, Robert juró que no permitiría que su familia cayera bajo el dominio de una religión engañosa. Todo lo que le estaba ocurriendo le pesaba mucho en su mente. Les prohibió a sus padres que vieran a sus hijos por temor a que les lavaran el cerebro. Él sentía que el adoctrinamiento de sus hijos en la fe ahora era algo que no quería que ocurriera. Pero el padre de Robert y los ancianos querían a los niños en la fe. No pierdas la esperanza. Es tu responsabilidad salvar a esos niños. Ellos creían que Robert y Janet ponían en peligro la vida eterna del alma de sus niños al exponerlos al mal del mundo externo, y estaban decididos a salvarlos. Tiene que haber algo que puedas hacer para proteger a tus nietos si los padres no son aptos. La familia de Robert tenía dudas sobre su estabilidad mental y ellos querían una división absoluta, alejando de hecho a los niños de los padres de Robert, evitando así que los vieran. Janet pronto comprendió que sus suegros no iban a dejarlos en paz. Escúchame, Clayton, y recuerda, el apocalipsis está cerca. Les introducían ideas a los niños de manera que escuchaban dos mensajes distintos. Kate, deja de llamar, por favor. Finalmente, la madre de Robert tomó las riendas del asunto. Hola. Ella quería salvarlos. Qué alegría verlos, los extrañé. Ella quería enseñarles el dogma de los testigos de Jehová para que sobrevivieran al Armagedón. mamá, ¿qué pasa? No me digas nada. Me los llevo. Janet, que solía ser tranquila, estaba harta. ¡Veo a estos pobres Ya basta, chicos! lárgate de mi casa. Vete y no vuelvas más. Dijo que nunca más le hablara así a su esposo. Nunca más le hablara así. Lárgate o llamo a la policía. Janet esperaba que sus suegros se distanciaran. No los quería cerca. No quería que participaran en nada. Ni tampoco su hermana Sharon, que también había dejado la iglesia. La hipocresía fue la palabra clave que me abrió los ojos. Pero los padres de Robert se entrometían más y más. En un momento, los padres de Robert buscaron asesoramiento legal. Se dice que toda la familia contribuyó a que esto empeorara. Y también a que buscaran un terrible abogado. Robert y Janet sospechaban que ellos querían la custodia de los niños. Robert temía que le quitaran a sus hijos. Robert sentía que la iglesia lo invadía y buscó una solución. Sí, tendré que hacer algo. Finalmente, en plena noche, concretó un ambicioso plan. Pero nadie imaginó a cuánto llegaría para salvar a su familia. El temor lleva a hacer locuras. Se pierde el control. Janet Bryan y su esposo Robert fueron marginados por los testigos de Jehová. No solo eso, sino que Robert sospechaba que sus padres harían lo imposible para llevar a sus 4 hijos de vuelta a la fe. ¡Lárgate! Robert tenía miedo que le quitaran a sus hijos. Según la hermana de Janet, Sharon, los padres de Robert empezaron a buscar acciones legales para lograrlo. Toda la familia contribuyó en la búsqueda de un abogado. Los abuelos creían que era cuestión de vida o muerte. Los chicos morirían. El Armagedón estaba cerca. Pero era tarde. Robert llevaba a cabo su plan para liberar a su familia de los testigos de Jehová para siempre. Llevó a su familia a Oregon con la esperanza de que no fuera molestada por la iglesia. Robert estaba más cómodo con la pérdida. En algunos casos se concedía derecho de visita a los abuelos. Eso concedía. Tras haber manejado una noche, finalmente llegaron a su destino. Un parque de casas rodantes en el condado de Jam Hill, en Oregon. Con cuidado aquí. Betty Ojeda administraba la propiedad y ayudó a los Bryan a establecerse. Ellos parecían que eran una familia muy sana. Y querían empezar una nueva vida. Pero en el fondo, Robert y Janet se sentían perseguidos por su pasado.
Parecía que buscaban un poco de seguridad. Robert decía que si alguna vez lo llamaban y preguntaban por él o su familia, que les dijéramos que ellos no estaban ahí. Robert ayudó a Janet a formar una nueva empresa de jardinería. Las cosas empezaron a solucionarse para Robert. Consiguió cuentas para la empresa. Tras un verano exitoso, la familia se mudó del parque para casas rodantes a una cómoda casa cerca de la ciudad de McMinnville. Clayton, Ethan, Ashley, Alisa, vamos. Justo para el primer día de escuela. La vida aquí era muy buena. Iban a una iglesia y parecía que las cosas habían entrado en franca normalidad finalmente. Los chicos iban a nuevas escuelas. Era una época emocionante en sus vidas. Los quiero, chicos. ¡Adiós! Tras haberse establecido, Janet estaba segura de que haber elegido a su esposo antes que a los testigos había sido una mejor elección. Pero una mañana otoñal, su confianza se hizo trizas. Sí, la torre sur de las Torres Gemelas colapsó. Hay humo por todas partes. Dios mío, Robert, ven aquí. La fecha era 11 de septiembre de 2001. El Pentágono sufrió un ataque. Se ordenó que aterrizaran todos los vuelos civiles y comerciales. Janet escuchó las terribles noticias y sus pensamientos volvieron a su antigua fe, que predicaba escenas de caos y destrucción en los días previos al apocalipsis. Robert, esto es una señal. ¿A qué te refieres? ¿Es el comienzo del fin? Los testigos de Jehová siempre buscan la señal del final. Y cerca de la sede de la Central de los Testigos de Jehová en Nueva York ocurría el horror del 11 de septiembre. Janet intentó olvidar el pasado con los testigos de Jehová, pero ese día catastrófico desató una crisis de fe en ella. Muchos testigos que pierden la membresía vuelven esporádicamente a ella. En términos emocionales, no pueden lidiar con un mundo de temores. Aterrada, Janet llamó a la única persona de su vida anterior con quien aún podía hablar. Hola. Ella me llamó y me preguntó qué pensaba yo de esto. ¿Crees que está llegando el Armagedón? ¿Crees que esto es una señal? ¿No te alejaste de eso? Pensé que ya no creías en eso. En verdad, ya no sé qué pensar. Janet no podía deshacerse de la idea de que quizá los testigos tenían razón. Ella temía que le ocurriera algo a su familia si no se arrepentían antes del anticipado apocalipsis. Cariño, ¿estás bien? Robert pensó que había liberado a su familia de la influencia de los testigos. Pero ahora le preocupaba que Janet volviera a caer bajo su influencia. Por eso Robert le pidió ayuda a su cuñada. Últimamente se comporta de forma extraña. No deja de hablar del 11 de septiembre. Dijo que su esposa estaba volviéndose loca. Me pidió que fuera porque Janet me necesitaba. A Robert le consumía la idea de que su esposa regresara a una fe que él consideraba cruel. Bien, adiós. Janet estaba volviéndose loca. Pero semanas después, hubo más. El mundo de Janet volvió a tambalear cuando Robert y ella recibieron una carta inquietante. Según Sharon, era de su padre, Kate Bryan. Ellos presionaban para llevarlo a juicio. Los abuelos aún querían obtener la custodia de los nietos para poder criarlos como testigos. Él sabe dónde estamos y qué estamos haciendo. Dice que tiene forma de conseguir la custodia de los chicos. Dice que viene para acá. Esa carta fue la máxima traición. Si cree que nos quitará nuestro hijo fácilmente, tendrá problemas. Robert no quería a sus hijos en esa religión. No quería que ellos le quitaran su familia. Y sabía que eso era lo que ocurriría. Podemos sacar a los chicos de la escuela. Vendemos la casa. Era demasiado para Janet. Ella empezó a cuestionar la falta de fe. Quizá la visión de mundo de los testigos era correcta. Disculpa, pero ¿y si tus padres y los ancianos estuvieron en lo cierto todo este tiempo? Ya no sé qué hacer. Los Bryan enfrentaban una enorme crisis de fe y la posible pérdida de sus hijos.
Pero Janet sabía que una gran fecha estaba próxima, su 17º aniversario de bodas. Aún como testigos celebraban ese día. Dejemos de lado este tema. Janet sugirió olvidar los temores y celebrar. Tienes razón. Hagamos algo especial. El 23 de febrero de 2002, Janet y los chicos se preparaban para la ocasión. ¡Feliz aniversario! Oh, vaya. Todo estaba organizado. Pero para Robert algo faltaba. Quédense aquí, ya vuelvo. ¿Sí? No conocemos todas las cosas que ocurrieron esa noche, pero él fue a la ciudad. Fue una diligencia que les cambió la vida a los Bryan para siempre. Yo había visto muchas escenas espeluznantes. Esta era insensata. No había un motivo para lo que pasó. Tras los ataques del 11 de septiembre, Janet Bryan se cuestionaba la decisión de haber dejado la fe de los testigos de Jehová. Eso generó una gran tensión en el matrimonio. Pero el 23 de febrero de 2002... ¡Feliz aniversario! Ellos olvidaron los problemas durante un día para celebrar el aniversario de boda. Pero semanas después, una vecina fue a verlos. Hola, Janet, Robert. Otra vez, había problemas. Nadie atendía la puerta. Los dos autos estaban en la entrada. Supe que algo andaba mal. Algo raro ocurría. Vicky llamó a la oficina del sheriff del condado de Elm Hill para que fueran a ver. Los niños no fueron a la escuela y el auto estuvo parado en la entrada hace tiempo. Golpeé la puerta, pero nadie respondió. Mientras me acercaba a la ventana del lado sur de la casa, sentí el olor característico de cuerpos humanos en descomposición. Horas después, en California, la hermana de Janet, Sharon, recibió la visita de la policía. Buenas noches. Él me dijo, señora, lamento informarle del fallecimiento de Robert Bryant, Janet Bryant y Clayton Bryant. Recuerdo que me enfurecí mucho porque los mencionaba a todos. Pero la gente siguió leyendo. Muy bien. El joven policía temblaba mientras leía la lista. Ethan Bryant, Ashley Bryant, Alyssa Bryant. Y entonces caí al suelo desmayada. Toda la familia Bryan había muerto a balazos en su propia casa. En Oregon, los investigadores estudiaban la espeluznante escena. No sabíamos con certeza qué había pasado. ¿Un extraño los había matado? ¿Qué había ocurrido? Era imposible determinarlo en ese momento. Pero un detective investigó la escena y tuvo una idea clara de quién podía haber apretado el gatillo. Vi a Robert Bryan con una escopeta en la mano. Parecía obvio que se había suicidado y matado a su familia. Pero no había nota de suicidio. Y para los vecinos de los Bryan, y para Sharon, la idea de que Robert matara a su familia era absurda. Todos los comentarios confirmaban que Robert era un buen hombre. No había indicios de que fuera un hombre belicoso, iracundo, irritable. Robert no podía hacer algo así a nadie. Los detectives tenían que determinar si Robert había matado a su familia y a él mismo. El suicidio es una conclusión por descarte. Hay que estar seguro de haber eliminado las demás posibilidades. ¿Alguien había puesto en escena un suicidio? La investigación reveló la vida anterior de Robert y Janet como testigos de Jehová. El padre de Robert y los ancianos estaban furiosos con él. ¿Acaso el anciano Bryan, Kate, había cometido los asesinatos para marginar a Robert y a su familia para siempre? Pero antes de que esa hipótesis ganara fuerza,
una pista inquietante fue hallada en el auto de Robert. Encontramos un recibo. Indicaba que a las 7:30 de la tarde del día del aniversario, Robert había comprado municiones. Las municiones eran como las usadas para matar a la familia. Los investigadores llegaron a una trágica conclusión. Se hizo evidente que él era quien había entrado a la casa y matado a su familia y se suicidó. Después de haber comprado las municiones, Robert volvió a su casa. La familia se fue a dormir. Él se levantó de la cama, caminó por el corredor, les disparó a las dos hijas, siguió por el corredor y les disparó a los chicos. Seguramente Janet, en cuanto escuchó los disparos, se levantó de la cama. Se encontró cara a cara con él y él le apuntó con la escopeta. Debió ser aterrador. Con su familia muerta, Robert le puso fin a todo. ¿Cómo es que una persona pasa del amor que siente por sus hijos a tener la fuerza para dispararles en la cabeza? Yo me pregunto cómo puede ser. La policía y los amigos formularon una explicación. En su mente, él creyó que la única alternativa era quitarles la vida a todos para que pudieran ir al cielo y estar juntos eternamente. Esto no fue impulsivo. Él no enloqueció. Fue planeado, totalmente planeado. Robert podía perder a sus hijos y esposa, que se veía atraída por la religión anterior. ¿Qué fue lo que llevó a esa zona oscura? Quizás en su confusión, ella pensó que les estaba haciendo un favor. De todo lo que podía desear, él no quería a su familia en esa religión y no quería que ellos le quitaran a su familia. Y él sabía que eso podía ocurrir. Para quienes conocían a Janet Bryan, madre, amiga y hermana bondadosa, la tragedia no terminará. Y es igualmente difícil para quienes conocían a Robert y creían que él quería lo mejor para su familia. Yo creo que él estaba convencido de que si todos morían, volverían a nacer en el cielo y seguirían siendo una familia. Janet siempre fue un ejemplo para mí. La quería mucho. Y ahora debo seguir, pero no es fácil. Pero pese al dolor, Sharon aprendió a perdonar. Convirtió la tragedia de su familia en una forma de ayudar a otros ex testigos de Jehová a sobrevivir la tortura de la marginación mediante sus escritos y su guía. Lo más importante es el amor, lo opuesto al juicio y el odio. Por eso no odio a los Bryant, pero sí a la religión. Se volvió un zombie y empezó a desconectarse. El estado de la madre de Janet se deterioraba, y esa mujer adorable solo era el caparazón de su antigua alma. ¿Imaginan lo difícil que era estar ahí y ver cómo mi madre se deterioraba? Pero era 1979, y los testigos de Jehová no permitían la atención médica fuera de la fe. Desesperados por ayudar a la madre, la familia habló con un anciano de la iglesia. No sé qué más hacer. Él era considerado el hombre de mayor madurez espiritual en la congregación. Guiaba a los congregantes según los principios religiosos. Los aliento a confiar en Jehová en busca de fortaleza. Los ancianos alentaban a la gente a valerse de las enseñanzas de la Biblia. Eso podía curarlo todo. Pero la madre de Janet empeoraba. Desesperado, el padre de Janet contradijo las enseñanzas de los testigos e internó a la esposa. Y envió a Janet y a la hermana a vivir con parientes al otro lado de la ciudad. Mientras mi madre estuvo en el hospital, mi padre desapareció. No sé cómo superamos todo eso. Lejos de casa y sin sus padres, Janet se volvió pesimista.
Entonces Janet se volvió callada. Me cuidaba, pero no emitía palabra. Sentía vergüenza por lo que estábamos pasando. La congregación de su familia estaba horrorizada porque ellos habían pedido atención médica externa. Decían que esa familia no ponía su fe en Jehová, sino en ellos mismos. Janet vivía marginada debido a esas circunstancias. Pero Janet seguía siendo creyente, pese a los problemas en su casa. Janet era una testigo de Jehová muy leal. Mientras que otras adolescentes centraban su vida en torno a los amigos y a las fiestas, Janet prefería el consuelo de la fe y el arduo estilo de vida que esa fe demandaba. La vida de Janet giraba en torno a la religión. Ella iba a 5 reuniones semanales. Los demás días estudiaba para las reuniones. Era la única vida que Janet conocía, y cuando fue apropiado, ella fue recibida en el cerrado círculo de la congregación, que se convirtió en su familia sustituta. Pero una tarde de 1984, una inesperada llamada le interrumpió la rutina. Un chico de la escuela me invitó a salir. Ok. ¿Cómo se llama? Robert. Robert Bryan era un devoto testigo de Jehová de la iglesia vecina. No podía ser más pulcro y sano. Robert tenía un rostro muy inocente, ojos tiernos, una enorme sonrisa. Yo decía que Robert era el más inocente de todos. Era un buen chico y les caía bien a todos. ¿Sí? Un cálido día de primavera, ellos tuvieron su primera cita. ¿Quieres un emparedado? Claro. ¿Tú las hiciste? No, yo ni siquiera sé qué son. ¿Quién los preparó? Mi madre. Las citas son muy interesantes en esta religión. Hay chaperones todo el tiempo. Si se siguen los deseos de la carne, serán aniquilados en el Armagedón. Tu madre es muy dulce. Sí, mi padre y ella son estrictos a veces, pero cito proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Robert le hizo perder la cabeza a Janet. No solo era guapo y amable, sino que estaba tan involucrado como ella en la fe. Habla con mi padre, él te responderá. En realidad, su padre, Kate Bryan, era un conocido anciano de la iglesia. ¿Tu padre es un anciano? Los padres de Robert eran testigos de Jehová muy comprometidos. La religión era una gran parte de su vida y de la vida de Robert. Tras el caos en la infancia de Janet, la reconfortaba que este chico, proveniente de una familia conocida en la iglesia, gustara de ella. No podía esperar más que eso. En poco tiempo, se volvieron inseparables. Sé que ella lo quería. Era la historia de Cenicienta. Tras meses de cortejo, Robert le dijo a Janet que le tenía una sorpresa. Era un libro de himnos de testigos de Jehová, con la inscripción Janet Bryan, el primer nombre de ella y el apellido de él. Le preguntó si le gustaría llamarse así. Sí, ¿Sí? Bien. Ella estaba exaltada, casi incrédula, porque alguien la estaba salvando. Te quiero. Yo también te quiero. La pareja se casó, y 11 meses después, Janet vivía la vida que siempre había soñado. Tuvieron 2 niñas y 2 niños. Todos estaban sanos y felices. Eran la imagen de la familia perfecta. A diferencia de su propia vida, donde su madre estaba enferma, ella se unió a una familia. Janet Bryan encontró el paraíso cuidando de su perfecta familia, digna de un testigo de Jehová. Ella estaba orgullosa de ser parte de eso. Pero bajo la superficie su fe ocultaba horribles secretos.
Esto no tiene ningún sentido. Y cuando la iglesia es puesta en duda, una ira divina se desata. La gran palabra era hipocresía. Cálmate, ¿qué dices? Si las cosas no se hacían como ellos querían, había problemas. Y pronto, el paraíso terrenal de Janet se volvió un infierno. Dejar la iglesia lo habría condenado al infierno. Si eres lo suficientemente odiado, te hacen desear estar muerto. Devoción mortal. De marzo de 2002, McMinnville, Oregon. La oficina del sheriff del condado de Yamhill responde a una llamada de una vecina preocupada. Ella dijo que la familia que vivía en la otra calle no la veían desde hacía semanas. Los 2 autos estaban en la entrada, pero nadie respondía a la puerta. Algo no estaba bien. Los chicos no van a la escuela. Y nos pidieron que fuéramos a ver si la familia estaba bien. Oficina del sheriff. ¿Hay alguien? Dentro de la casa, los investigadores descubrieron una escena macabra. No entiendo cómo un ser humano puede hacer eso. Teníamos agentes de muchos años de experiencia, pero esta era la escena más espeluznante que había visto. Janet era como un ángel. Siempre sabía que era lo correcto. Así era Jane, así era ella. Janet Smith creció en una familia muy religiosa cerca de Sacramento, California. Janet tuvo una infancia feliz. Se los conocía como la familia perfecta. Parecían una familia muy tradicional. Janet era una adolescente tímida, admirada por sus modos dulces y su belleza natural. Ella era hermosa, tenía algo especial. Era su comportamiento, era una dama, siempre. Janet era muy tranquila y reservada. Janet era muy unida a su madre, John. La felicidad de mi madre eran sus hijos. Era una madre fabulosa, feliz y muy protectora. ¿Me gusta? Buena dama, buena. Janet seguía el ejemplo de su madre y cuidaba bien a su hermana menor, Sharon. Ella me hacía reír. Tenía un lado compasivo y tierno. La lección de hoy es de 2 Samuel. Janet y su familia eran testigos de Jehová devotos. La iglesia a la que iban se llamaba Salón del Reino. Ellos estaban muy involucrados en la iglesia. Los testigos de Jehová se originaron en un punto de vista religioso surgido en el siglo XIX. En cualquier momento, Jesucristo pondría fin al mundo. Debemos tener fe y ser fuertes y saber que al final todo nos será revelado. Los testigos viven según la estricta palabra de Dios, a quien se refieren como Jehová. Según ellos, los demás viven en pecado y están condenados a la perdición. Los testigos de Jehová ven el mal en muchas tradiciones que estima el resto de la sociedad. No celebran cumpleaños. No se pueden celebrar fiestas. Cantar canciones navideñas es del mal. Van puerta a puerta para convertir a la gente. Al evitar la influencia de Satán, seguidores como Janet creían que serían elegidos por Jehová para no sufrir el apocalipsis, mientras que los no creyentes sufrirían muertes horrendas. Como joven mujer que era, Janet era devota, pero sus oraciones parecían caer en oídos sordos. ¡No te me acerques! ¡Aléjate de mí! La madre de Janet empezó a mostrar signos de una alarmante enfermedad. Mi madre se enfermó cuando nosotras éramos jóvenes. Cuestionaba a los ancianos en cuanto a la violación de las mujeres. Me dicen que le quitan la membresía porque ella no gritó. Los ancianos insistían en que la palabra era clara al respecto. Se fundamentaban en el libro del Deuteronomio. Claramente dice que si una cristiana no grita ni hace nada por huir,
consciente en el adulterio. Ella desobedeció la ley divina, Robert. Ellos veían todo no desde un punto de vista secular, sino desde un punto de vista espiritual, y en eso pecaron. Para Robert, los testigos de Jehová siempre fueron misericordiosos, compasivos. Él no podía imaginar otra forma. Pero si gritando su vida corría más peligro, ¿eso no se tiene en consideración? Robert, esto es así. Así procedemos. No vamos a seguir discutiendo. Después de la reunión, Janet le imploró a Robert que confiara en la sabiduría de los ¿Cómo ancianos. ignorar esto? Ellos tienen razón, Robert. No podemos cuestionar la palabra de Dios. Mantenerse fiel al camino divino fue la gracia salvadora para Janet desde que su madre fue internada. Eso nos enseñaron. Ella no quería crear problemas. Para ella, los ancianos tienen la última palabra en todo. Debes sacarlo de tu mente. Pero Robert no podía dejar de pensar que la iglesia estaba equivocada. Empezó a ver la hipocresía y que esta organización no se manejaba según el amor. Quedó devastado. Estoy segura de eso. Pese a las órdenes de los ancianos y de los deseos de Janet, Robert decidió averiguar más sobre la violación en los testigos de Jehová. Lo que descubrió fue alarmante. Descubrió que había muchísimos casos como ese. Se dio cuenta de que había un problema de maltrato en la organización y de que no era denunciado ante las autoridades. Si una víctima denunciaba que había sido abusada o violada y el abusador lo negaba, allí terminaba todo, se cerraba. Entonces se enfureció. ¡Lo sabía! Robert no podía evitar pensar que la iglesia malinterpretaba las palabras de Jehová. Los ancianos son humanos y algunos tomaban decisiones que no eran correctas. Robert veía las deficiencias de esta práctica y veía que no servía. Suficiente, Robert, por favor. Vete a casa y piensa en lo que estás diciéndonos. A ellos no les importaba nada. Espero que... Es la forma en que los ancianos piensan, la forma en que la congregación piensa. Hay que cubrir todo lo malo. Debía estar aturdido, luchando en su propia mente. ¿A quién recurriría? No podía recurrir a lo que conocía de toda su vida, a su fe. Robert tampoco encontró alivio en su hogar. Me preocupa que él diga algo y no pueda retractarse. No sé. Bien, debo colgar. Como los ancianos, Janet se sentía inquieta por las dudas de su esposo. No se pueden descartar sistemas de creencia, en particular para quien fue criado en ellos. Robert, no puedes seguir cuestionándolos. Pero Robert ya no quería escuchar eso. Él luchaba contra terribles demonios en su mente. Janet estaba estupefacta. Sabía lo que él haría. Ella sabía que no se podía criticar a la organización y conservar un puesto en ella, pues había sanciones. ¿Y si te quitan la membresía? Eso perjudicaría a nuestros hijos. Y tus padres serán echados de la iglesia. Cuando se le quita la membresía a alguien, se lo echa, se lo margina por completo. Es devastador. Así Robert arriesgaría la separación de su familia, la conexión con la fe, y eso asustaba a Janet. La familia de Janet había sido marginada cuando rechazó el consejo de los ancianos en cuanto a la madre. Porque mi madre fue internada. Tuvimos una infancia caótica y disfuncional. Janet no quería enfrentar esa posibilidad otra vez. Pero Robert de pronto era un hombre con quien no se podía razonar. ¿Qué estás escribiendo? Le escribo a la iglesia principal en Nueva York. Ellos van a entender que yo actúo por el amor de Jehová. La carta de Robert criticaba la forma en que la religión trataba los casos de abuso, y eso fue directo a la sede central de los testigos de Jehová. Robert pensó que la iglesia principal respondería, lo sacó a la luz. Robert, por favor, no lo hagas. Janet temía que la carta de Robert tuviera terribles consecuencias sobre sus seres queridos. En esa religión, si cuestionas algo, te odian. Si no eres lo suficientemente odiado, te harán sentir ganas de estar muerto. Janet Bryan temía perder su vida perfecta como devota testigo de Jehová.
Su esposo Robert se había contactado con la iglesia principal y criticaba la forma en que la fe manejaba los casos de abuso sexual. Dedicada a la religión, y ahora era parte de eso. Se sentía orgullosa de ser parte de eso. Robert mantenía a su familia dirigiendo una empresa de jardinería que había creado con su padre. Le iba bien. Los clientes estaban satisfechos con su trabajo, todos lo querían. Rob era sumamente responsable. Janet sabía que estaría bien cuidada. Y Janet era la esposa perfecta. Janet llevaba una vida tranquila y cuidaba tanto de sus hijos como de su casa. En esa religión no se usa la palabra sumisión, pero las mujeres tienen que ser sumisas con sus esposos. Janet estaba feliz con su vida, y el 23 de febrero de 1996, Robert y ella celebraron una fiesta que su fe les permitía, el aniversario de bodas. Los testigos de Jehová no celebran muchas cosas que sí celebran otras familias, pero el aniversario de la pareja es un hecho importante en su fe. El padre de Robert estaba feliz de ver a sus nietos creciendo en la fe. ¿Quién es tu mejor amigo en la escuela? Jehová. Jehová. Y hoy se sentía honrado de compartir buenas noticias. Robert, hijo mío, los ancianos y yo te elegimos para que seas anciano. Ser anciano es un privilegio. Eres el pastor del rebaño, como si fueras elegido por Dios. Janet se sentía orgullosa. Ese era el sueño que tenía toda chica. Que su esposo fuera muy importante. Pero en poco tiempo, este sueño se convirtió en pesadilla. Suficiente con Robert, por favor. Había alguien que lo influenciaba. Alguien descontrolado. Janet Bryan era una leal miembro de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Aunque había crecido en una familia problemática, ahora era una esposa y madre dedicada, que criaba a 4 niños hermosos. Ellos eran muy vivaces. Se sentía el amor y la calidez de ese hogar. Robert tenía una empresa de jardinería con su padre, y así mantenía a su esposa e hijos, a quienes quería más que a nada. Rob trabajó más que cualquier hombre que haya conocido. Trabajaba mucho para mantener a su familia. Pero la devoción a su fe y el rol de anciano superaban todo lo demás. Hola. Hola. Mucho gusto. Hola, ¿cómo va todo? Hasta aconsejaba a congregantes en su propia casa. Siéntese aquí. Los ancianos ayudan al rebaño cuando hay problemas. Dime qué problemas tienes. Robert los escuchaba e intentaba resolver los problemas valiéndose de la Biblia. Como dicen los proverbios. Janet veía que su esposo asumía ese rol con gran fervor. La mayoría de los ancianos ocupaban ese rol por prestigio, por poder. Robert no era así, él escuchaba a la gente, asumía responsabilidad hacia la gente con gran seriedad. Pero Janet empezó a preocuparse cuando Robert llevó su rol de anciano a otro nivel. Él pensó que era su destino ser anciano y lo asumió con gran pasión. Janet veía que esto le insumía mucho tiempo a su esposo y fue difícil para ella. Pronto, el compromiso de su esposo se cobró más que el tiempo con la familia. Un día, Robert llegó a casa con una pésima historia para Janet. Hoy me sucedió algo extraño. Le explicó que estaba haciendo su trabajo de evangelización puerta a puerta cuando se topó con un dueño de una casa inusualmente poco cordial. Mi nombre es Robert No me Bryan, moleste. soy... Ella le dijo que no podía hablar con él. Porque en realidad fui testigo de Jehová y me quitaron la membresía. Te veo en la otra casa. Un testigo al que se le quita la membresía es alguien excomulgado de su fe, considerado un pecador impenitente. Usted sabe muy bien que no debería hablar con un miembro excomulgado. Janet escuchó la historia de Robert. Los dos sabían que los testigos tienen prohibido comunicarse con estos pecadores. Deben marginarlos. La mayoría de los ancianos se habría alejado, pero no era el caso de Rob. Robert no le daba la espalda a un congregante en crisis, ni aún a un excomulgado. Por favor, dígame qué le ocurrió. Ella le dijo que había sido violada, que les contó a los ancianos y que ellos le dijeron que era su culpa porque no habría gritado. Como no estuve de acuerdo con ellos, me quitaron la membresía. No tiene sentido que los ancianos hayan actuado de esa forma. El deber de ellos es ayudarla, no marginarla.
Janet no entendía por qué Robert estaba molesto. Siempre leal a la iglesia, ella creía que los ancianos debían saber qué hacían. Los ancianos siempre siguen la voluntad de Dios. Pero por primera vez en su vida, Robert no estaba tan seguro. Él se preocupaba, quería ayudar a las personas. Tengo que averiguar qué pasó. Robert estaba decidido a entender por qué los ancianos de esa congregación le habían quitado la membresía a esa mujer. Se reunió con ellos para entender un poco más. ¿No tenemos una responsabilidad con ella? Robert pensó que ellos responderían y les escribió una carta. Como creyente ejemplar, Janet sabía que debía apoyar a su esposo. Pero la obsesión de Robert ahora llegaba a niveles peligrosos. Él debió pensar que era un profeta de los tiempos modernos. Pensó que era un deber hacer esto. Pero cuando Robert recibió la carta de respuesta, Habla, Robert. no fue de los líderes de la iglesia de Nueva York. Sí, llego en 20 minutos. Eran los ancianos de Salón del Reino. Te quiero. Te quiero. Janet tenía la esperanza de que los ancianos se reconciliaran con su esposo. Pero horas después, cuando él volvió, la mirada de Robert la llenó de miedo. ¿Qué dijeron? Janet, me quitaron la membresía. Robert, que había dedicado su vida al servicio de los testigos de Jehová, era considerado pecador impenitente y estaba oficialmente marginado. A Rob le quitaron la membresía por objetar la religión. Los líderes en Nueva York dijeron que Rob era peligroso y que había que deshacerse de él. Y eso hicieron. ¿Qué va a decir tu padre? ¿Qué les diré a los niños? La situación era imposible para Janet. Le habían enseñado a apoyar a su esposo. De pronto no lo apoyaba. Estaba en un dilema. En busca de consuelo, Janet fue a un servicio en la iglesia, pero quedó boquiabierta cuando constató que ella también había sido marginada. Algunas esposas no están de acuerdo con sus esposos. Finalmente llega el divorcio. Eso es lo que se esperaba. Y todos sentían pena de que ella siguiera ligada a una apóstata. Pero si la esposa se queda junto al esposo, también es marginada. Hasta la familia de Robert le dio la espalda a ella. ¿Qué? Robert, espera Oigan, que tú... ¿les gustaría tomar un helado con el abuelo y la abuela? Sí. Me lo llevo. En Creo que realidad tu madre estoy necesita bien. descansar. No, estoy bien. Vamos, chicos. La práctica de marginar ha sido comparada con la tortura psicológica. En primer lugar, la persona está devastada porque siente una pérdida. Uno se pregunta cuánto se puede seguir cuando pasa algo así. Quitarle la membresía a alguien es la muerte. Los padres de Robert lo marginaron sin compasión. Aquí tienes, papá. Su padre abandonó el negocio familiar y se llevó todos los clientes testigos de Jehová. ¿Es así como será? Su padre no solo dejó el negocio, sino que marginó a su hijo por completo. A menos que Robert se arrepintiera, nunca sería bienvenido en la fe. Eso dejó a Janet en una encrucijada espiritual. Ella se asustó mucho porque la religión era todo lo que conocía. Janet tuvo que tomar una decisión de vida. ¿Se quedaría junto a su esposo o junto a la iglesia? Ella debió creer que la religión estaba equivocada porque se alejó de ella. En efecto, ella misma se quitó la membresía. Janet dejó tras ella la fe de su infancia para dedicarse a Robert y sus hijos. Cuando pierdes a alguien, haces lo imposible para permanecer unido. Aunque se alejaron para siempre de los testigos de Jehová, siguieron siendo cristianos devotos. Bien, vamos a orar. Ellos decían que podíamos estudiar la Biblia nosotros mismos. Querido Padre Celestial, Robert juró que no permitiría que su familia cayera bajo el dominio de una religión engañosa. Todo lo que le estaba ocurriendo le pesaba mucho en su mente. Les prohibió a sus padres que vieran a sus hijos por temor a que les lavaran el cerebro. Él sentía que el
adoctrinamiento de sus hijos en la fe ahora era algo que no quería que ocurriera. Pero el padre de Robert y los ancianos querían a los niños en la fe. No pierdas la esperanza. Es tu responsabilidad salvar a esos niños. Ellos creían que Robert y Janet ponían en peligro la vida eterna del alma de sus niños al exponerlos al mal del mundo externo, y estaban decididos a salvarlos. Tiene que haber algo que puedas hacer para proteger a tus nietos si los padres no son aptos. La familia de Robert tenía dudas sobre su estabilidad mental y ellos querían una división absoluta, alejando de hecho a los niños de los padres de Robert, evitando así que los vieran. Janet pronto comprendió que sus suegros no iban a dejarlos en paz. Escúchame, Clayton, y recuerda, el apocalipsis está cerca. Les introducían ideas a los niños de manera que escuchaban dos mensajes distintos. Kate, deja de llamar, por favor.